Hay ciertas palabras que pesan, ¿no? Que nomás las oímos y ya nos imaginamos fuego, caos, el final de todo. Y Apocalipsis es una de esas, sin duda. Pero, ¿y si toda esa idea de destrucción total que tenemos en la cabeza fuera en realidad un malentendido? ¿Uno que lleva 2000 años con nosotros? A ver, pensemos un segundo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguro que catástrofes, profecías del fin de los tiempos, el planeta hecho pedazos, ¿o no? Es que el cine, la tele, toda la cultura popular nos ha metido en la cabeza que esta palabra es sinónimo de miedo y destrucción. Todos nos acordamos del nervio que había con el cambio de milenio, ¿verdad? Y bueno, como ya sabemos, nada de lo que decían los profetas del desastre pasó. Y aún así, la idea sigue ahí, dándole vueltas, alimentando esa fascinación con un final catastrófico. Aquí es donde la cosa se pone buena y donde empezamos a desenredar este misterio. ¿Qué pasaría si esa palabra que asociamos con el terror en realidad guardara un mensaje totalmente opuesto? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. ¿Ok? En los próximos minutos vamos a hacer un viaje al verdadero significado del Apocalipsis. Vamos a ver por qué no es lo que creemos, a descifrar su lenguaje secreto. Entenderemos por qué nació en momentos de crisis y, lo más importante, cuál era su verdadero propósito. Y al final, veremos cómo ese mensaje fue cambiando con el tiempo. Muy bien, empecemos por el principio, por la raíz de todo. Vamos a quitarle el velo al significado real de la palabra misma. Y aquí está la clave de todo, el gran giro. La palabra original en griego, apocalipsis, no significa destrucción, para nada. Significa quitar el velo, descubrir algo, o sea, una revelación. Por eso, el famoso libro del Apocalipsis es en realidad el libro de la revelación. Cambia todo, ¿no? Entonces, a ver, su objetivo no era darnos un calendario del fin del mundo. No. La idea era ayudar a la gente a entender lo que estaba pasando en su presente, pero visto desde un plan divino más grande. Era como decir, oigan, esto es lo que está pasando de verdad detrás de lo que ven sus ojos. Ahora, claro, esta revelación no la contaban así nomás, de forma directa. Se escribía en un lenguaje, digamos, encriptado, lleno de símbolos, de visiones súper extrañas. Vamos a ver cuáles son las claves para poder entenderlo. Lo que es súper interesante aquí es cómo todas estas características construyen un mensaje muy específico. A ver, usaban el nombre de un héroe del pasado para darle más peso, más autoridad. El lenguaje con símbolos les permitía criticar a los tiranos de su época sin que los descubrieran, era un código. Y esto es fundamental. Sí había mucho pesimismo sobre cómo estaban las cosas, pero era solo para poner en contraste una esperanza, una certeza total en que al final la justicia iba a ganar. Pero esta forma de escribir no salió de la nada, ¿eh? Nació en momentos de crisis muy, muy duras, cuando una comunidad sentía que su mundo se venía abajo. Y el mejor ejemplo de esto es, sin duda, el libro de Daniel. Imagínense el escenario, la desesperación. Les prohíben sus costumbres, profanan su lugar más sagrado, el templo. La pregunta era obvia. ¿Y Dios dónde está en todo esto? Bueno, pues el libro de Daniel es la respuesta a esa pregunta. Usando todo este lenguaje codificado, le decía al pueblo, aguanten, resistan. Aunque no lo parezca, el mal no va a ganar. La victoria final es de Dios. Era en el fondo un acto de protesta y una fuente de fortaleza increíble. Y con esto llegamos al corazón del asunto, a la emoción que mueve toda esta literatura. Porque si le quitamos las visiones y los símbolos, lo que queda es algo profundamente humano. Y esta idea lo resume perfectamente. La literatura apocalíptica nace justo en esa tensión, entre la fe en un mundo justo y la realidad de un mundo que no lo es para nada. Así que su primera función no era dar miedo, sino todo lo contrario. Era consolar, dar ánimo a la gente que le estaba pasando mal. Entonces, el punto clave es este. No era una literatura sobre el fin del mundo, sino sobre el fin de la injusticia. Era un grito de fe que decía con toda su fuerza que, a pesar de todo lo que se veía, la historia no iba hacia la destrucción, sino hacia la liberación. Y este lenguaje de esperanza no era algo de piedra, algo rígido. Era más bien como una caja de herramientas, súper flexible, que se adaptaba a lo que cada comunidad necesitaba.
Vamos a ver un ejemplo clarísimo de cómo se usó de formas distintas en el Nuevo Testamento. Ok, lo que vemos aquí es fascinante porque nos muestra dos problemas que son polos opuestos. En la primera carta a los tesalonicenses, la gente estaba de luto, muy triste porque pensaban que sus seres queridos que habían muerto se iban a perder la salvación. Entonces, se usa el lenguaje apocalíptico para dar consuelo, para dar esperanza. Pero ojo, en la segunda carta, el problema era al revés. La gente estaba tan emocionada, tan convencida de que el fin ya llegaba, que habían dejado de trabajar. Y aquí se usa el mismo tipo de lenguaje para poner un freno, para decir, cálmense y restaurar el orden. Esto nos enseña algo súper importante, que el mensaje siempre se ajustaba a la necesidad humana del momento. No era un guión fijo, sino un recurso pastoral, una forma de ayudar a la gente a lidiar con sus crisis, ya fueran por falta de esperanza o por un exceso de euforia. Así que al final del día, lo que hemos descubierto es una vuelta de tuerca total al concepto. El Apocalipsis no es un guión de terror para el fin del mundo, es una literatura de resistencia. Es la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano siempre busca y crea historias que le den un porqué para seguir adelante. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, ¿no? Esta forma tan antigua de encontrarle sentido al caos nos deja una pregunta muy para hoy. Frente a las crisis de nuestro propio mundo, ¿cuáles son nuestras historias de revelación? ¿Cómo contamos nosotros nuestras historias de esperanza?